Ahora el último mohicano, Javier Denny. Primero quiero darle las gracias al Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo por este hermoso trabajo que viene realizando durante muchos años para recopilar y archivar la historia de nuestra lucha. A principios del año 1960, el movimiento 30 de noviembre estuvo pensando en establecer un grupo guerrillero en algún lugar de las montañas de nuestra patria. El jefe militar de nuestra organización, Fernando del Valle Galindo, señalaba que uno de los mejores lugares para producir un movimiento guerrillero era la Sierra Maestra, porque él tenía muchos contactos y tenía escogido y ha preparado algunos lugares, había hablado con algunos de los campesinos de aquella zona. Fernando era un hombre que tenía mucha experiencia en el aspecto guerrillero, había sido primer teniente del Ejército Rebelde, había iniciado la lucha peleando junto con Fran País y Josué País. Posteriormente se alzó a las órdenes de Juan Almeida y llegó al grado de primer teniente. Primero le dimos la tarea de buscar lugares apropiados para establecer el frente a los compañeros Pedro Fraginal y Raimundo Emeterio López Silvero. Ellos se dirigieron hacia la zona de Minas de Boicito, estuvieron haciendo contacto con algunos campesinos de la zona, pero no tuvieron éxito. Y ya de regreso a La Habana los sorprende la invasión de Playa Girón. El fracaso de la invasión dio como origen o como resultado una persecución sistemática y un desmembramiento de la resistencia en toda la nación, lo cual precipitó los planes del movimiento para establecer el frente guerrillero, porque pensábamos que abriendo un frente guerrillero y estando el stand-by en pleno apogeo, pues había lugares hacia donde dirigirse en lugar de marcharse al extranjero, como era el criterio de muchos dirigentes que pensaron que no se podía seguir con la lucha dentro de las ciudades, que era mejor partir al extranjero y regresar en otra invasión. Se estableció contacto en la zona de Campechuela con los hermanos Ángel Mario Ávila y Gerardo Rivera, quienes junto con Rangel Vázquez Sáenz, Marcelino Domenech, Orlando Vázquez y Bruno Acuña, todos exmiembros del Ejército Rebelde, comenzaron a hacer los preparativos para abrir el frente guerrillero. Es necesario y útil recalcar que nuestra organización no recibió armas del extranjero en ningún momento. Todas las armas que nosotros utilizamos en el alzamiento fueron el producto de sustracción de los cuarteles, de donaciones que nos hicieron algunas organizaciones y de obtención de las mismas por otros métodos normales en aquella época, pero los cuales no prefiero hablar en estos momentos porque pueden ser considerados de otra forma. Una vez obtenidas las armas, fueron empacadas en tanques de petróleo vacíos, después rellenos con petróleo y tapados, y enviados hacia Holguín bajo la organización y bajo el cuidado de nuestro querido amigo aquí presente, Alfredo Elías. Las armas llegaron a Holguín, Alfredo se ocupó de irlas almacenando, y quiero hacer un pequeño alto para hacer una observación. Siempre ha sido motivo de orgullo, de satisfacción mía, el ver la participación de la mujer cubana en todos los aspectos de nuestra lucha. Desde la lucha por la independencia del coloniaje español
hasta la fecha, la mujer cubana ha estado presente siempre. Y eso ha sido para mí un gran motivo de orgullo. Esas armas fueron trasladadas de Holguín hacia Bayamo por 4 heroicas mujeres: Naida y Adelma Arenado Elías, su mamá Victoria y Ana María Rojas, que con el valor y el coraje que las ha caracterizado siempre a la mujer cubana digna heredera de Mariana Grajales, fueron trasladando las armas de Holguín a Bayamo, y posteriormente de Bayamo fueron trasladadas para Campechuela, y de Campechuela para una finca llamada Los Arroyones. A mí se me comisionó el trabajo de establecer un pequeño campamento para ir recibiendo las armas, irlas desempacando y esperar que fueran subiendo los integrantes de la guerrilla. Ya a finales del mes de junio empezaron a llegar los primeros miembros de la guerrilla. Me acaban de dar 2 minutos. Así que siento mucho decirle que no puedo seguir explicando, solamente que la primera acción que realizamos... Sí, no, cuéntalo del ataque al cuartel. Exactamente. Y el proceso tuyo, te vamos a dar 2 minutos especiales. Bien. 2 minutos más especiales. Bueno, en aquel campamento, los primeros en subir fueron Fernando junto con Raimundo Emeterio López Silvero, Antonio Alfaro, Antonio Barceló, Ovidio Pérez Dorta, Ovidio Pérez, Rangel Vázquez Sang, Orlando Vázquez, Manuel Rifán, Mario Ávila, Gerardo Rivera, Carlos Falagán y Bruno Acuña. Fernando decidió dividir la guerrilla en 3 grupos. El primer grupo, comandado por Ángel Mario Ávila, al cual se le dio la misión de atacar el cuartel de los milicianos situados en La Pimienta, porque uno de los grandes problemas que tuvimos en los cuarteles, en los campamentos que establecíamos, era la llegada inmediata de campesinos buscando armas para unirse a nosotros. Campesinos, muchos de ellos, que habían sido participantes del ejército rebelde y otros que habían sido colaboradores de la guerrilla en aquel momento. La primera acción realizada fue el ataque al cuartel de La Pimienta. Allí logramos apoderarnos de unas cuantas armas, repartirlas entre los campesinos. Fernando decidió dividir la guerrilla en 3, una comandada por Ángel Mario Ávila, la otra dirigida por Gerardo Rivera y la otra dirigida por Fernando, que a través de un contacto que hizo con nuestros miembros del movimiento en Santiago de Cuba, logró que se nos enviara un barco, una pequeña embarcación, con repuestos, armas y municiones y una planta de radio. Desafortunadamente, caímos en un cerco, el cual demoramos 2 días en romper, y cuando llegamos al lugar del desembarco, que era un lugar conocido como la Marea de Portillo, el barco había estado y se había ido, porque no nos podía esperar. Al regreso, nuestro guía nos llevó a una cañada, porque hacía ya 2 días que no tomábamos agua. Allí en la cañada había un manantial, allí estuvimos acampados, pasamos la noche. Yo, pasando revista a las postas, veo un movimiento raro en lo alto de la montaña. Me acerco a Fernando y le estoy explicando que vi un movimiento raro en la montaña, y en ese momento oímos unas voces, y eran que los milicianos estaban, pero no sabían que nosotros estábamos ahí abajo, y era una patrulla que venía bajando en busca de agua precisamente. Abrimos fuego contra la patrulla y en medio de aquel combate caigo herido de un balazo en la espalda, balazo en la columna, que me hace quedar inválido de pies y manos. Estuve 48 horas así, tirado en el monte, hasta que por fin a las 48 horas me encontró una patrulla del ejército. Y hay un pequeño anécdota, ¿no? Ellos me dijeron que no me podían llevar con ellos, porque ellos tenían que seguir en busca del resto de los guerrilleros, que me iba a recoger una patrulla de campesinos. La patrulla de campesinos efectivamente a las otras horas pues, se acercó, me montaron en un mulo y me llevaron hacia una finca cafetalera, donde me pusieron en el almacén de café encima de unos sacos. Yo estaba impedido de orinar, tenía un espasmo en el cuello de la vejiga y no podía orinar.
se me acercó una anciana y me preguntó qué me pasaba. Le expliqué, ¿no?, que no podía orinar, que me dijo la anciana: te voy a dar un cocimiento de patica de grillo. Yo pensé, patica de grillo debe ser alguna hierba. Comprende, cuando la señora me trajo el jarro, era eso, patica de grillo. ¿Comprende? Entonces, bueno, de ahí, al día siguiente me llevaron para un hospital en un lugar conocido como las Minas del Frío. Tiene puesto bien el nombre, las Minas del Frío. La verdad que ha sido un frío ahí espantoso. Y ahí comenzó el peregrinaje que duró 16 años. En la guerrilla siguió funcionando, pero desafortunadamente la falta de pertrecho le hicieron que se acabaran las municiones y fueron siendo capturados uno a uno. Murieron en combate Sabino Cedeño, Plácido Almeida y José Figueredo Boza. Este último, un hombre muy valiente, primer teniente del ejército rebelde, que peleaba en la Sierra Maestra allá, cuando se le acabaron las balas, partió para arriba del cerco con un machete en la mano y le dieron un tiro por la cabeza y lo mataron. Posteriormente fueron fusilados en una de esas farsas que ellos acostumbran a decir juicios sumarísimos, Fernando del Valle Galindo y Raimundo Emeterio Silverio. A Raimundo Emeterio le piden la pena de muerte porque lo acusan de haber matado a su primo, que era miliciano. Resulta ser que recogiendo armas para el alzamiento, las teníamos almacenadas algunas cuantas de ellas en una casa que era de la tía de Raimundo Emeterio. La fuimos a buscar y ya después que la habíamos montado en el carro, Raimundo se está despidiendo de la tía y viene el primo de él, que era miliciano. Sacan una discusión, Raimundo saca la pistola, le da un tiro en el pecho al primo. ¿Comprende? Y en el juicio lo acusan, le piden la pena de muerte por haber asesinado a su primo. El primo se presenta en el juicio y dice que él no estaba muerto, estaba allí y que todo había sido un accidente. Aún así lo fusilan. Bueno. Señores, muchísimas gracias. Esperamos poder contar con la asistencia de ustedes en próximos eventos. Quiero dar un saludo muy particular a nuestro delegado en Puerto Rico, Geraldo Morera, que es el delegado del Instituto de la Memoria Histórica en Puerto Rico. Tenemos en preparación un documental sobre los pueblos cautivos, un libro sobre los pueblos cautivos y también un documental sobre los derechos humanos. Les pido a ustedes, a aquellos que puedan, ahí hay libros y hay documentales. Para hacer nuestros libros y documentales necesitamos la cooperación de ustedes, por favor. Muchas gracias.